Buenos días, señoritas y jóvenes de primero A. Hoy jueves 26 de noviembre de 2020, en matemáticas vamos a usar las páginas 92 y 93. Como producto, pues van a resolver el problema del apartado para terminar. Bueno, vamos a concluir respondiendo las preguntas C, D, E y F. Después de los 30 lanzamientos, ¿qué resultado ocurre más? ¿Cae 4 o cae 5? Ya dependiendo de los resultados que hayan obtenido y a su vez me hayan enviado en esta tabla. Sumen las frecuencias absolutas para comprobar el total. El total debe ser 30, ¿sale? Describan cómo obtienen la frecuencia relativa del evento KE4, es decir, de este evento. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa en ese evento? También describan la del evento KE5. ¿Sale? Describen la frecuencia relativa como la obtuvieron del evento KE5. Ejercicio 2. Comparen sus respuestas y concentren los resultados obtenidos por todos sus compañeros en la tabla. ¿Sí? Concentren los resultados obtenidos por todos sus compañeros en la tabla. Es decir, que aquí vamos a poner los resultados de todos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esto en Zoom para que yo les pueda proyectar el libro y vayamos registrando entre todos cuánto obtuvimos de cada evento, ¿sí? Y a su vez podamos obtener la frecuencia relativa de cada evento. Den respuesta a las preguntas. ¿Cuántos lanzamientos en total se realizaron en el grupo? Ahora, ¿qué resultado ocurre más? ¿Cae 4 o cae 5? Elabora de manera individual en tu cuaderno una gráfica circular con los porcentajes que corresponden a cada evento y contesta lo siguiente. Bueno, esto lo vamos a hacer en el tiempo que estemos en Zoom porque requiere de un trabajo grupal. Si se realizaran otros 30 lanzamientos, ¿se obtendrían los mismos resultados? Justifica tu respuesta. Si este experimento continuase por varios cientos de lanzamientos, ¿qué se esperaría que ocurriera con las frecuencias relativas de los eventos KE4 y KE5? Comparen sus respuestas de manera grupal, luego lean y analicen la siguiente información. La probabilidad se encarga de estudiar las situaciones de incertidumbre. Ya vimos lo que es incertidumbre. Una manera de obtener la probabilidad de que ocurra un cierto evento es a partir del valor de su frecuencia relativa, observada al realizar el experimento. Observen el recurso audiovisual Juegos de azar y matemáticas en el cual se muestra el origen de la probabilidad como objeto de estudio de las matemáticas. Y aquí tienen el recurso audiovisual para que puedan tomar nota. Hola Mateo, ¿qué haces? Vine a comprar el dado que nos pidieron para matemáticas. ¡Cierto! Mañana vamos a estudiar los juegos de azar. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolizonta, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento.
Uno de los juegos más populares se llamaba Hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. El físico alemán Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados con el universo, en referencia a la mecánica cuántica, la teoría física más exitosa. Y es cierto, porque la probabilidad que se usa en la mecánica cuántica no es la probabilidad clásica que se emplea en los juegos de azar. Se trata del primer ejemplo, históricamente hablando, de una teoría de probabilidad que no es clásica. Ya es tarde y yo todavía no voy por mi dado. Córrele para que acabes temprano con la tarea. Nos vemos mañana en la escuela, Mateo. Adiós, Emma, nos vemos mañana. Bueno, ahí se puede apreciar la historia de los juegos de azar, que es bastante interesante. En el portal de telesecundaria encontrarás la referencia a una página web sobre cómo utilizar GeoGebra para generar resultados aleatorios. Recuerden que ya vimos qué es GeoGebra y también ya hemos estudiado qué es aleatorio. Para terminar, trata de predecir cuántas veces crees que se obtendrán los resultados KE 6, KE impar, cuando se hacen 30 lanzamientos de un dado. Anota tus predicciones en tu cuaderno. Ahora realiza el ejercicio, lanzando un dado 30 veces. En tu cuaderno registra los resultados, particularmente de los eventos KE 6 y KE impar. Después elabora una tabla con su conteo, frecuencia absoluta y relativa. Eso es lo que me tienes que entregar. Compara la frecuencia relativa de cada uno de estos eventos e indica cuál es la mayor y la menor frecuencia. Si se repitiera el experimento, ¿podrían cambiar los valores de estas frecuencias? Justifica tu respuesta. Repito, trata de predecir cuántas veces crees que se obtendrán los resultados KE 6, KE impar, cuando se hacen 30 lanzamientos de un lado. Anota tus predicciones en tu cuaderno. Ya vimos en el ejemplo del inicio cómo hacer una predicción, ¿no? Ahora, dice que vamos a realizar también una tabla con lo que se nos solicita ahí, y estas tablas pues ya las hemos estudiado, entonces no es difícil. Por lo tanto, te recuerdo que el producto es resolver el problema del apartado para terminar, ¿sale? Con su respectivo procedimiento, así como con su respectiva tabla. Ahora nos pasamos a la asignatura de español. Vamos a utilizar las páginas 105, 106 y 107.
Como producto vas a escribir la versión final de tu propio cuento. La versión final de tu propio cuento. ¿Sale? Eso es lo que vas a obtener hoy y va a ser en hojas blancas. ¿Sí? Esa versión final tiene que ser en hojas blancas. Fase 6. Escribir la versión final. En esta fase escribirás la versión final de tu cuento, la cual integrarás en una antología. Intercambia la última versión de tu cuento y pídeles a quienes te hicieron sugerencias que te den su opinión sobre los ajustes que realizaste. Haz los ajustes que consideres necesarios para publicar. Cuando tengan la lista, cuando tengan lista la versión para la antología, comenten en grupo. Esto es lo que vamos a comentar en la clase de Zoom con el maestro, las dificultades a las que se enfrentaron durante la escritura y juntos lleguen a una reflexión sobre la manera como pueden resolverlas en el futuro. Fase 7. Integrar la antología. Durante las sesiones anteriores has estado escribiendo un cuento para publicarlo en una antología grupal. Una vez que todos los compañeros con los que te organizaste tengan lista la versión de su cuento, reúnanse para integrarlos en una compilación. En este caso no nos vamos a reunir, pero sí los voy a compilar. Enlisten los cuentos que escribieron en el grupo y con ayuda del maestro discutan las siguientes preguntas para acordar cómo integrar su antología. ¿Qué criterios vamos a considerar para ordenarlos? Antes de que hagamos esto, bueno, yo ya debía haber recibido todos los cuentos para poder socializar estas preguntas. ¿Qué criterios vamos a considerar para ordenarlos por subgénero narrativo, por tema, por orden alfabético de los autores, etcétera? Hay varios y ya vamos a escoger en Zoom cómo vamos a clasificar estos cuentos. ¿De qué manera ese orden le dará unidad a la antología? Recuerden que va a ser una sola antología de primer grado grupo A. Revisen el siguiente índice de una antología y traten de identificar los criterios que lo organizan. ¿Sí? Van a identificar en esto qué criterios lo organizan y me lo van a compartir en la clase. En donde dice, cuando tengan claro los tipos de cuentos que incluirán en su antología, determinen la manera como los van a ordenar al interior. Para esto, elaboren un cuadro con los títulos de los textos, los nombres de los autores y los subgéneros con los que se relacionan. Apóyense en la siguiente tabla para hacerlo. Sí, los voy a compilar también yo, eso se los voy a enviar. Nombre del autor, bueno, ahí vamos a decidir cómo sería la organización, ¿no? Nombre del autor, subgénero, título del cuento, y ahí están algunos ejemplos. Con los datos de la tabla discutan y organicen el índice de su antología de acuerdo con los criterios que acordaron y algún otro que consideren conveniente aplicar, por orden alfabético de los autores o títulos, subgénero narrativo, etc. Compartan el índice con el maestro y explíquenle los criterios que siguieron para ordenarlo. El orden al interior de una antología puede estar determinado por varios criterios a la vez, por ejemplo, por subgéneros narrativos y dentro de esa clasificación acomodados por orden alfabético según los nombres de los autores, por mencionar una posibilidad. Lo importante es que los lectores comprendan el propósito que se siguió para integrarla y entiendan que dicha colección tiene una unidad. Guarda en tu carpeta de trabajos una copia del índice que elaboren en equipo para que lo retomen más adelante cuando formen su antología. Ahora decidan juntos lo que incluirá la antología. Completen el siguiente cuadro. Y ahí tenemos la sección que es la portada, el índice, la presentación, semblanza o datos de los autores, selección de cuentos. Contenido. En la portada es contenido y diseño, en el índice es elaboración y diseño, presentación, breve explicación de cómo está conformada la antología, semblanza, incluye sus gustos literarios desde cuando escribe, qué tipo de cuentos recomienda, selección de cuentos en caso de elaborarse en un procesador de textos, integrar los cuentos en un solo documento, determinar y aplicar los márgenes de las páginas, el tipo y el tamaño de letra, el espacio entre renglones, el tamaño de títulos y subtítulos. Encargado de escribirlo, ¿sí?
vamos a seleccionar en la clase de Zoom quién va a ser el encargado para que el día lunes ustedes, no, perdón, para que en este mismo día jueves me manden ya me manden ya la portada, el índice, aunque sea escrito en una hoja blanca, aunque sea en una hoja blanca, ya debe estar, por ejemplo, en una hoja la portada, a lo mejor a alguien más le toca el índice, bueno, debe estar el índice ya bien hechecito, a alguien más le puede tocar la presentación, ¿sí? Y todos esos yo los voy a anexar en un documento de PDF, lo voy a compilar y se los mando al grupo de WhatsApp para que lo puedan estudiar y el día lunes ya nos presentarían esos trabajos. Por ejemplo, el lunes es de fecha 30 de noviembre. Sería la presentación de nuestra antología el 30 de noviembre, ¿sí? Pero los trabajos me los enviarían el mismo día jueves para que yo los pueda compilar. Ahora, procuren resolver en poco tiempo sus tareas para que puedan presentar su antología cuanto antes y tengan la posibilidad de conocer las opiniones de los lectores. Escribe en una hoja blanca las conclusiones a las que llegues con tus compañeros para que las retomen más adelante. Y eso sería todo por hoy en español. En historia vamos a utilizar las páginas 45 y 46. Vamos a iniciar con el título que dice las ideas liberales e ilustradas en las 13 colonias. Las ideas liberales e ilustradas procedentes de Gran Bretaña y Francia. Van a buscar en su diccionario, por favor, qué significa la palabra procedente. Entraron a las 13 colonias por las ciudades portuarias. Van a investigar también qué es portuaria. En su diccionario, por favor, y aquí le escriben la definición. Las obras circularon entre la élite educada. También me buscan qué significa la palabra élite, por favor. Pues eran quienes sabían leer, escribir y tenían conocimientos de historia de los sistemas políticos en el mundo y dominio de otras lenguas. La ilustración en las 13 colonias tomó forma a partir de las ideas promovidas por los burgueses europeos. Recuerden que ya vimos el término de burgués. Los colonos inconformes compartían con el liberalismo y la ilustración europea ideas como la libertad para trabajar y prosperar por esfuerzo propio sin que el Estado interviniera en sus acciones. Figura 1.27, que es la representación del enfrentamiento entre Inglaterra y los colonos. La muerte del general Warren en la batalla de Bunkers Hill, 17 de junio de 1775. Ahí está esa representación gráfica. En términos generales, la sociedad de las colonias participaba de un bienestar en aumento, salvo los esclavos. Por ello tenían esperanza que mediante su trabajo pudieran prosperar económicamente y tener propiedades para lograr un mayor bienestar. Asimismo, estimaban la independencia personal como un elemento muy importante de su sociedad. También pensaban que la razón y el conocimiento debían imperar sobre la superstición. Van a buscar en su diccionario qué significa la palabra imperar. Van a anotar aquí su definición. Van a buscar también qué es superstición y anotan aquí también la definición. Y la ignorancia para promover el desarrollo de las personas. Muchos cuestionaban el derecho divino de los reyes para gobernar y buscaban una sociedad más igualitaria. La burguesía ha significado cosas diferentes en distintos periodos históricos. Consulta el recurso audiovisual. Hay de burgueses a burgueses para descubrirlo. Y aquí tienen el recurso audiovisual. Recuerden que tienen que tomar sus notas. Las palabras son testigo de la historia, ya que pueden mostrarnos cómo van cambiando las ideas a través del tiempo. Es difícil
difícil imaginar el mundo actual sin algunas palabras que surgieron hace mucho tiempo y que representan profundos cambios en las relaciones entre las personas. Una de esas palabras es burguesía, que se volvió muy importante a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La palabra burgués surgió en el siglo VI, en la Edad Media. El crecimiento económico y de la población llevó a quienes no tenían tierras a vivir en los alrededores de los castillos de los señores feudales. Estos lugares fueron llamados burgos y a sus habitantes burgueses. Había dos tipos de burgueses: los artesanos y pequeños mercaderes, y los banqueros y grandes comerciantes. En la actualidad existen ciudades que conservan el nombre original de Burgos, como Hamburgo, Magdeburgo y Friburgo en Alemania, Estrasburgo en Francia y Burgo de Osma o Burgos en España. A partir del siglo XIII, las diferencias entre los dos grupos de burgueses se hicieron más notorias. Por un lado, los grandes comerciantes y banqueros. Por otro lado, estaban los artesanos, sirvientes y pequeños comerciantes. Con el paso del tiempo, muchas familias burguesas se relacionaron con la nobleza por medio de alianzas matrimoniales. Esta relación con la nobleza llevó a algunos burgueses a ejercer el poder local. A partir del siglo XVIII, el pensamiento liberal de la burguesía provocó revoluciones que transformaron la forma de vida de las personas, su economía y la forma de gobernarse, y que benefició principalmente a la gran burguesía. La revolución industrial desarrolló el poder productivo de las sociedades e impulsó una constante, rápida e ilimitada multiplicación de bienes y servicios. Los trabajadores de las fábricas formaron una nueva clase social, el proletariado. A partir de ese momento, la antigua burguesía se convirtió en una clase conservadora que promovió los valores, la familia, el trabajo y el ahorro. Defendió la propiedad privada y restringió el acceso de las clases populares al poder político. A propósito de la nueva fuerza laboral, Federico Engels escribió en su ensayo La situación de la clase obrera en Inglaterra lo siguiente: un día paseaba por Manchester con uno de esos señores de clase media. Le hablé de los desgraciados y pobres barrios bajos y llamé su atención hacia las terribles condiciones de la parte de la ciudad en la que viven los obreros de las fábricas. Le dije que en mi vida había visto una ciudad tan mal construida. Me escuchó pacientemente y en la esquina de la calle en que nos despedimos comentó: y sin embargo, se gana mucho dinero en ella. Buenos días. La clase dirigente de los próximos 50 años fue la gran burguesía, conformada por banqueros, industriales y altos funcionarios civiles, quienes no sufrían ninguno de los efectos negativos de la industrialización. A partir del siglo XX, los avances económicos y sociales de los países más desarrollados condujeron a la expansión de la clase media o pequeña burguesía, que ocupó los puestos intermedios de la administración pública y empresarial. Estos avances económicos se fortalecieron con el ingenio y la inventiva de los burgueses, ya conocidos como empresarios. Los franceses inventaron el sistema de grandes almacenes, la publicidad e innovaciones y descubrimientos técnicos como la fotografía, la fabricación de sosa, el blanqueado con cloro, entre muchos otros inventos. Fue así como una clase social que surgió en la periferia de los castillos medievales impulsó procesos que transformaron la historia de la humanidad. En la actualidad, la burguesía continúa diversificándose. La clase media o pequeña burguesía se representa mediante los profesionistas que trabajan en las empresas. Los conceptos que se utilizan para construir el conocimiento histórico cambian en cada época. Si estudiamos los burgos medievales, nos enfocaríamos en los comerciantes, pero si nos centramos en la revolución industrial, estudiaríamos a aquellos burgueses que invirtieron en las fábricas. Interesante ver de dónde viene el término de burgués. En Europa, el pensamiento liberal e ilustrado se dividió en dos categorías. La corriente moderada, común en Gran Bretaña, creía en el liberalismo económico, la tolerancia religiosa y la monarquía parlamentaria, donde el rey debía consultar a los representantes de la población. La corriente radical, predominante en Francia, sostenía que el pensamiento liberal e ilustrado debía derivar en la revolución
en el establecimiento de la república y el fin de la monarquía. Por favor, busquen en su diccionario qué es república. El pensamiento de los ilustrados de las 13 colonias integró elementos moderados y radicales. Busquen en su diccionario qué es radical, por favor. Tras conocer las ideas liberales e ilustradas y hacerlas suyas, una generación de jóvenes líderes burgueses estaba dispuesta a cuestionar no solo el papel del rey, sino de las iglesias y de Dios. Muchos ilustrados de Norteamérica se inclinaron por el deísmo, doctrina filosófica que explicaba que Dios creó el mundo y puso las leyes naturales en movimiento, pero no intervenía directamente en los eventos humanos. La mayoría de estos pensadores conciliaron su creencia en Dios con la ciencia y la filosofía. Pensaban que si Dios creó el mundo con leyes que lo regían, entonces también debió establecer para los humanos leyes naturales de su creación. Así estos pensadores definieron que la función prevista del gobierno era proteger los derechos otorgados por Dios. Vean cómo está importantísimo este párrafo para entender el comportamiento de la sociedad actual. La combinación de los conceptos de razón, gobierno ilustrado, tolerancia religiosa y derechos naturales sentaron las bases de una nueva nación con un sistema político en el que un gobernante obtiene autoridad desde abajo al ser elegido por el voto de los ciudadanos. Actividad 4. En equipo, elaboren una lista. Esto es lo que me van a entregar, La actividad 4. Elaboren una lista en su cuaderno de las principales ideas liberales e ilustradas que fueron retomadas por los pensadores de las 13 colonias. Utilicen para ello la información del texto que acaban de leer y, si es necesario, hagan un repaso del tema 1, liberalismo e ilustración, y compartan sus listas con el resto del grupo. Bueno, primero me las van a entregar a mí, esa lista. Después responden en su cuaderno: ¿por qué los pensadores de las 13 colonias rechazaban la monarquía? ¿Quiénes debían elegir a los gobernantes? ¿Por qué tenían en alta estima a la libertad? Son 3 preguntas que me tienen que entregar y su lista, ¿vale? Y ese sería el producto de hoy en historia. Y sería todo por hoy, jueves 26 de noviembre de 2020.